financieros y regulación económica, Omar Eduardo Victoria Contreras. Licenciado en Derecho de esta Casa de Altos Estudios en Santo Domingo, ha cursado estudios de posgrado en la Pontificia Universidad de Comillas con la colaboración de la Escuela Europea de Finanzas de Madrid, donde realizó el máster en Derecho de los Mercados Financieros. Igualmente ha sido miembro del staff de abogados de la Consultoría Jurídica del Banco Central, laborando en el área de banca y asuntos internacionales. En el área editorial ha sido columnista de la revista jurídica Gaceta Judicial. Desde enero de 2004 se ha desempeñado como profesor de Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Bancario, Derecho Bursátil, Derecho de los Seguros, Legislación Económica y Derecho del Consumidor en su alma mater, tanto en Santo Domingo como en Santiago, a nivel de grado y de posgrado. Es coordinador externo y capacitador del Diplomado de Regulación Bancaria de FINBUS y coautor de la obra Derecho a la Regulación Monetaria y Financiera. El tema a exponer en este día, ya para finalizar, será régimen de las sociedades de la información crediticia y la protección de la información de los usuarios. Estamos en la fiesta, pero sí a esta exposición, que de hecho es una tarea muy fácil, por tener que compartir escenario, por decirlo así, con Eduardo Jorge y el profesor Adriano Miguel Tejada. Miren, en general, además de agradecer a la facultad, hay que reconocer el tema, la precisión del tema que se ha elegido. Lamentablemente, en la última exposición que haría el profesor Mazó no será posible por razones personales muy lamentables, pero yo voy a tomar un momento para incluir en la parte de la presentación algunos datos que vendrían con la última exposición, porque completan lo que es el régimen general de información. Eduardo usó en su exposición, que me dijo que no la iba a escuchar, que estaba cansado de oír la semana, la parte de troncal, como el término que le daba la importancia que tiene la información el día de hoy. Y en esa misma medida se ve en la forma tan buena en que se eligieron los temas que se votaron. La parte de libre expresión, la parte de acceso a la información pública, ahora la parte de la información crediticia o de solvencia patrimonial, y finalmente la que venía la parte de la protección de datos personales, que es el todo de la parte que vamos a ver ahora. En general, la presentación se hizo también un poco para ir a la teoría, pero ver la práctica, porque de buena forma, recientemente hemos estrenado varias legislaciones, sobre todo en materia de protección al consumidor, que nos ayudan a tener textos que antes no teníamos. Esa tutela ha pasado quizá de ser ya como un derecho fundamental a leyes adjetivas que podemos aplicar. Por tanto, quería ver que veamos un poco de los principios generales, pero también que veamos la parte que tiene que ver con la aplicación. Alex. Tiene que dar acá. Sí. En una economía de libre mercado, una economía de mercado como la nuestra, ustedes saben que la producción de bienes, la prestación de servicios, el desarrollo económico en general, tiene una forma muy peculiar de hacerse. Todo el mundo necesita crédito, todo el mundo necesita acceder a fondos de diferentes formas. Hay el crédito al consumo directamente, hay la utilización del sistema bancario, hay la utilización del sistema bursátil, pero en general todo el mundo necesita, para hacer las expectativas realidades en el momento, la entrada de fondos directos. Igual es en el modo que se desarrolla la economía. Las unidades que tienen superávit siempre necesitan ese superávit, ponerlo a producir, y las unidades que tienen déficit necesitan acceder a los excedentes para poder desarrollarse. Y en esa medida que se desarrolla económicamente, se desarrolla el sistema social en general. Evidentemente que los datos sobre solvencia patrimonial son vitales para ese proceso del otorgamiento del crédito. Sin embargo, aquí chocamos lo que yo les denominé una lógica colisión entre el derecho a la privacidad
pero el derecho también a la información. Vemos que hay unidades que necesariamente necesitan información, por ejemplo las entidades de intermediación financiera para hacer sus operaciones crediticias, y vamos a ver más adelante cómo afecta eso si el sistema falla de información, pero también están quienes proveen esos datos, los proveedores de datos, pero el titular también, que necesita entonces una protección. Y por eso analizamos la regulación. La regulación lo que hace es tratar de buscar ese check and balance que hablaba Eduardo en la clase pasada para poder proteger ese derecho a la privacidad, pero dar un límite también de uso de la información que se pueda. Por eso surgen todas estas regulaciones, como está la ley monetaria y financiera, con el secreto bancario, etcétera, etcétera. Alex. La definición que da el artículo 3X o 310 de la ley 288, que es la ley que regula los burós de información crediticia, la sociedad de información crediticia, del año 2005, es la siguiente: información de carácter económico, financiero, bancario o comercial relacionado a un consumidor sobre sus obligaciones, historial de pago, garantías, clasificación de deudor, de tal modo que permita la correcta y inequívoca identificación, localización y descripción del nivel de endeudamiento del titular en un momento determinado. Si ustedes se fijan en el objetivo al final, para que ayude a poder calcular el nivel de endeudamiento del titular en un momento determinado. Todavía no. Si ustedes se fijan arriba, le puse la parte de la información crediticia que los españoles denominan la solvencia patrimonial o datos sobre solvencia patrimonial, que es una parte de los datos personales, pero no es todo. Esto es muy característico en nuestra legislación, porque nosotros tenemos la ley 288, que vamos a ver más adelante, que regula el acceso a la información crediticia o el manejo de la información crediticia. Pero la información crediticia es solo una parte de los datos personales generales que se manejan de todos nosotros. Por ejemplo, España tiene su ley general de protección de datos personales, con la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que es el organismo que regula todo el sistema y que divide por segmento la información que se maneja. Por ejemplo, lo que tiene que ver con solvencia patrimonial es un ítem dentro de todas las informaciones que maneja, de todas las informaciones de carácter personal que maneja la agencia. Por tanto, lo que yo quiero que entendamos aquí, al principio de la presentación, es que este tema es, en el fondo, solamente una parte de los datos personales de manera general. Lamentablemente la exposición que seguía no vendrá, pero sí es interesante saber que no tenemos esa ley general de protección de datos personales, que solamente tenemos las 288. Claro, tenemos algunos instrumentos que vamos a ver más adelante, pero no tenemos la ley adjetiva que nos ayude a tutelar efectivamente de manera definitiva sus derechos. Y para ponerle casos muy interesantes, anoche no podía dormir como a las 4 de la mañana, me puse a ver algunas reclamaciones que se han hecho o que ha hecho la Agencia de Protección de Datos española. Por ejemplo, un abogado que dejó una firma y no lo habían sacado del perfil de la firma con sus datos, etcétera, etcétera, y él estaba en otro sitio donde aparecía de nuevo. Y él reclamó porque la firma estaba presentando sus datos, también tenía un fichero, etc. Voy a poner un caso sencillo, de datos personales externos. Otro, de una persona en Vigo, que reclamó que lo sacaran del registro de bautizados de la iglesia, porque él no era católico. Pero ustedes saben que lo bautizaron cuando tenía 2 meses inmoralizado. Y el fallo fue, evidentemente, que se pusiera en el registro que él no figuraba no quería figurar como bautizado, aunque por fines legales se mantenía el registro por la numeración, etc. O sea, son muchos aspectos sobre datos personales que a nosotros nos manejan diariamente. La ANMED, las empresas públicas, las entidades privadas, ustedes sabrán, los departamentos de mercadeo, manejando nuestros datos. Todo eso y esa parte en general todavía queda sin proteger. Por tanto, lo que vamos a concentrarnos a ver un poco sobre solvencia patrimonial, no olvidando que hay un todo mucho más amplio que solamente los datos de información crediticia.